Capilla Calvario. Y en Capilla Calvario simplemente enseñamos la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo para equiparlos como discípulos de Jesucristo. Ahora, si usted no conoce a Jesucristo, entonces nuestro deseo es que a través de la enseñanza de la palabra tengas un encuentro con Jesucristo, seas lleno del Espíritu Santo y tengas la paz de Dios el Padre. Antes de entrar a nuestro estudio esta tarde, vamos a repasar los anuncios. Mari y yo estuvimos en una conferencia de pastores de líderes. Y tuvimos un tiempo con muchas amistades, un tiempo que lo sacamos 2 veces al año cuando estar con las otras iglesias, acá de Texas y Oklahoma, allá en Houston, y un tiempo de poder apoyarnos a recibir la palabra, pero también orar con otros y caminar juntos, porque la vida de un pastor es muy sola. Y entonces hay que apoyarnos, animarlos para seguir en las cosas del Señor, porque sabemos que estamos en tiempo corto. Anuncios. El 20 de marzo cumplimos 4 años como Calvario ATX, y de pronto muchos de ustedes van a decir, wow, 4 años y así están tan pequeñitos. Sí, estamos, como estaba contando antes, estamos siendo fiel, primero el Señor trabajando en nosotros y prepararnos para esta época. Y yo creo que este año el Señor va a hacer algo especial y confiamos en Él, porque el trabajo es de Él. Él nada más los llama a uno a ser fiel, pero es el que empezó Él es el que empieza nuestra fe, la termina, va delante de nosotros, la cosecha es la de Él, y es un orgullo poder ser parte del trabajo de lo que Él está haciendo. Y sabemos que tiene a gente acá en Austin, en su comunidad. Así tal como la iglesia de los inglés que hacemos también en nuestra comunidad hispana. No solamente acá, sino a través del mundo, que los ven de México, de Colombia, de Santo Domingo, de muchos otros lugares. Y nuestro deseo es que no los quedemos cómodos viendo a las estudiantes solamente por las redes o por el YouTube y esas cosas. No, plantéense en una iglesia local a donde les alimenten con la palabra del Señor. Y si no, en el tiempo del Señor, que mandemos a alguien a plantear en esos lugares también. Amén. Ok, después del 22, en 2 semanas, el 5 de abril celebramos la resurrección, la Pascua o, si somos tradicionales, la Semana Santa. Pero recuérdese que tenemos la Navidad cuando llegó nuestro Señor. Conocemos la cruz, a donde pagó el precio por nuestros pecados. Pero sin la resurrección no tenemos esperanza. Y eso es lo que separa a nuestro Dios de cualquier otro Dios pequeñito. No era solamente un buen maestro, no era solamente un profeta, era Dios en la carne. Y la resurrección es la prueba que es Dios. Amén. Entonces, así que vamos a celebrar en estas próximas 4 semanas. Vamos a tener mucho por celebrar. Quiero que celebren lo que Dios ha hecho. También inviten a alguien a ser parte de lo que Él está por hacer. Comiencen a orar desde ahora por quién puedes traer. Porque recuérdense esto, una invitación puede ser una diferencia eterna. A mí me tocó ese turno a los 28 años. Y gracias a Dios, vamos para adelante. Vamos a celebrar el noviembre 11, va a ser 20 años caminando con el Señor. Entonces, antes de entrar en nuestro estudio,
como repasamos cada semana, esta es la promesa de la semana. Nada más es un versículo de la Biblia. Hay 199 versículos acá recordándonos de las promesas de Dios. Deben haber estos librecitos ahí afuera. Si no, déjenlo saber. Pero todos los libros que ustedes ven acá, todo es gratis. Todo es gratis. Gracias a Dios porque el Señor ya ha pagado todo. Ha ido delante de nosotros. Amén. Nuestra promesa viene de Isaías 30. Disculpe. Wow. Casi les cuento, casi le respaso el estudio de la semana pasada. La promesa viene de Proverbios 15:1, que dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Dios nos recuerda que nuestras palabras tienen poder y la manera en que respondemos a las personas pueden calmar una situación o intensificarla. Su palabra tiene poder. Ahora, muchas veces la sabiduría no se ve en reacciones fuertes, sino en respuestas suaves que traen paz. Y eso es un problema para nosotros como latinos, que se nos sube la sangre muy rapidito. Entonces, llevemos esa promesa con nosotros, recordémosla y antes de que responda, ore, pausa un momentico para que no le iría a otra persona o le saque la piedra a la otra. ¿Ok? Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, poder estar contigo. Padre, estar entre familia, estar en tu presencia, Señor. Sabemos que tu Espíritu, como cristianos, está con nosotros en todo lugar. Vive y mora en nosotros, pero también está alrededor de nosotros. Cuando hay 2 o 3 que se juntan, ahí estás en medio de nosotros. Padre, te queremos tanto. Te damos la gloria a ti, Señor. Gracias por el sacrificio que hiciste. Y muchas gracias por salvarnos del hueco donde estábamos, perdidos, en un camino hacia el infierno, pero tú lo rescataste. Y tu deseo es que nadie se pierda. Y por eso estamos acá, para compartir qué tan bueno tú eres, Señor. La esperanza que tenemos en ti. Padre, para edificar a nuestra comunidad hispana. Ayudarlos a obedecer, a aprender la palabra, para caminar juntos esta vida que es difícil. La vida cristiana no es como ir a la feria, no. Es una vida que viene con tempestades, pero sabemos que tú vas por delante de nosotros. Tú caminas con nosotros y siempre estás con nosotros en esta batalla espiritual, esta batalla que vemos en este mundo. Y no estamos solos. Y sabemos que nuestra esperanza ya está para cumplirse, porque miramos hacia arriba, miramos hacia tu Hijo y sabemos que vienes de nuevo pronto. Mientras que vengas, que los encuentres haciendo tu voluntad, ayudándonos unos a los nosotros y compartiendo nuestra fe con los demás. Damos la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok. ¿Quién necesita una Biblia? Si necesita una Biblia, levante la mano y Mari le trae una Biblia. Si necesita una Biblia, bien, pues no le dé pena. Nadie los va a regañar acá, tranquilos. No vamos a poner las palabras ahí, porque es importante que leamos la Biblia juntos y ustedes sigan. Y también les voy a decir eso. Hoy vamos a cubrir capítulo 14 de 1 Corintios, versículos 20 al 33. ¿Y sabe qué? La semana que viene voy a estar en 34 al 40. Entonces ustedes siempre pueden estar leyendo hacia adelante para que ustedes hagan sus estudios y vengan con preguntas. ¿Sí? O, como les voy a enseñar ahora, más tarde, que estén buscando a ver si que lo que estoy enseñando alinea con la Biblia. Estamos bien, eso está bien, tener preguntas. ¿Ok? Ok. Me imagino que ya todos tienen. Nadie se levantó la mano, entonces todos tienen sus Biblias. Entonces, por favor, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 14. La semana pasada, en los versículos 1 al 19, Pablo nos enseñó
que los dones espirituales deben ejercerse en amor y usarse para edificar a la iglesia. Nos mostró que la claridad es importante y que en la reunión de la iglesia la edificación debe tener prioridad sobre el espectáculo. Ahora, al llegar a los versículos 20 al 33, Pablo continúa con ese mismo argumento, pero lo lleva a un paso más adelante, más profundo. Pasa del propósito de los dones espirituales al orden de la reunión de la iglesia. Los corintios estaban experimentando mucha actividad espiritual, pero sus reuniones habían comenzado a caer en confusión. Las personas hablaban al mismo tiempo y enfatizaban ciertos dones, como el de lenguas. Y estaban creando caos en lugar de claridad. Así que Pablo escribe para corregir esto y recordarles que la madurez espiritual no se mide por lo dramático que algo parezca, sino por si realmente edifica a los demás. Porque Dios no es el autor de confusión. Él es el Dios de paz. Y el mensaje de hoy se titula Orden que edifica. Y una de las grandes verdades que veremos en esto es el caos, el alboroto que a veces vemos en muchas iglesias hoy, no es espiritual. Leamos ahora los versículos 20 al 25 juntos y después los vamos a repasar versículo por versículo. Dice en el versículo 20 del capítulo 14 de 1 Corintios: cuando lo tengan, digan amén, para no empezar, para no adelantarme. Ok. Dice el versículo 20: hermanos, no seas niños en el modo de pensar, sino sé niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán que estos están locos? Pero si todos profetizan y entran a alguien incrédulo o indocto, pero todos es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiestoso, y así, postrándose sobre el rostro, adoran a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Muchas personas asumen que el caos y la intensidad emocional son señales de poder espiritual. Pero Pablo enseña lo contrario. Ahora les voy a decir, de pronto ustedes vinieron de una iglesia así y llegaron hoy a propósito al texto que estamos. No fue preparado específicamente. Si el Señor tiene una palabra para usted, es porque el Señor los trajo este día. ¿Okay? En este pasaje, Pablo llamó a los creyentes a la madurez y los hace recordar a la iglesia que los dones espirituales nunca fueron dados para creer confusión. Acá, como si usted ha estado siguiendo nuestros estudios, nosotros creemos en los dones espirituales. Porque hay dos tipos, hay dos lados. Hay los que dicen que los dones espirituales ya no son para este tiempo. Y hay muchas iglesias americanas así, del sistema presbiterio, bautista. Y después tenemos a otro lado nuestros hermanos pentecostales, carismáticos, que estamos al otro fondo y lo llevamos para otro nivel. Nosotros tratamos de traerlo en medio. Enseñar la palabra y dejar oportunidad
para los dones. Le estoy repasando eso un poquito porque yo sé que hay muchos de ustedes que son nuevos, pero pueden repasar esos estudios en nuestro sitio de web o el canal de YouTube, o puede descargar la aplicación móvil en su teléfono. Ok. Los dones fueron dados para edificar el cuerpo de Cristo y ayudar a que los que están afuera escucharan claramente el Evangelio. Cuando la iglesia se reúne, todos pueden tener algo que aportar, pero todo debe hacerse de una manera que fortalece a los demás y apunta a las personas no hacia el Espíritu Santo, no, hacia Jesús. Esa es la función del Espíritu Santo. Es Dios, pero tenemos una orden en Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son igual Dios, un Dios, pero hay orden. Y estos capítulos son de orden. La semana que viene, un mensaje muy duro. Hay muchas mujeres hoy, de pronto, después de la semana que viene, de pronto no regresan, porque vamos a hablar sobre el orden. Ok. De la misma manera, cuando decimos que hay una fiesta del Espíritu Santo, no, la fiesta siempre debe ser de Jesucristo. Porque es lo que eso apunta el Espíritu Santo hacia Jesucristo. Cuando la iglesia se reúne, todos pueden tener sus dones y usarlos. Ahora, ¿por qué Dios no es el autor de confusión, sino de paz? Por eso tenemos orden. Así que en estos versículos, Pablo nos muestra que la madurez espiritual busca entendimiento. Ahora, comencemos en el versículo 20. ¿Cómo están? Estamos en 1 Corintios, capítulo 14, y estamos repasando los versículos 20 al 33. Si necesita una Biblia, Mari le trae una. Ok, en el versículo 20, Pablo llama a los corintios a crecer espiritualmente. Hermanos, no seas niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Pablo no les está diciendo que pierdan su fe sencilla o su confianza como niños. Les está diciendo que crezcan más allá de un pensamiento infantil. La ilustración que me sale a mí es como cuando uno viene a la iglesia y empezamos a beber leche, como un niño pequeño, infantil. Pero nos quedamos bebiendo leche. Hay muchas iglesias así que siempre, este es el mes de amor, el próximo mes es el mes de la cosecha, y seguimos con la misma rutina. Pero no hay crecimiento porque tenemos que masticar en toda la palabra para graduar de la leche a la carne. Dice también, sean inocentes en cuanto al mal, pero maduros en su manera de pensar. Los corintios estaban fascinados con las lenguas. De pronto usted conoce una iglesia así, o atendí una iglesia así. Yo no lo digo por burlarme, no, yo lo digo porque yo he estado en esas clases de iglesias. Pero Pablo le recuerda que la madurez espiritual significa usar los dones de una manera que realmente ayuda a las personas a entender el mensaje de Dios. Luego en el versículo 21, Pablo cita a Isaías 28, 11 al 12. Recuérdense que la Biblia siempre se interpreta con la Biblia. Por eso es que tenemos el Viejo y el Nuevo Testamento. Cuando la vas a leer la Biblia, no fue qué pensé de este versículo, qué dice la Biblia sobre este versículo. En los días de Isaías, Dios había hablado repentinamente a Israel en su propio idioma. Le está diciendo, oiga, arrepiéntanse de sus pecados. Y les traía esos mensajes por medio de los profetas. Pero el pueblo se negó de escuchar. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Así que Dios permitió que el ejército asirio lo invadiera.
Y de repente Israel estaba escuchando idiomas extranjeros en su propia tierra. Esas lenguas extranjeras no eran una bendición, era una señal de juicio. Significaba que el pueblo había rechazado escuchar a Dios claramente cuando Él les habló. Y esto me hace pensar de lo que estamos viendo. Y esto es mis pensamientos, esto no es bíblico, ¿ok? Este es mi pensamiento acá. Porque cuando estaba estudiando, muchos de nosotros, yo crucé la frontera hace mucho tiempo. Tenía 6 años, no era opción para mí. Pero le voy a decir esto: cuando la gente de nuestros países venían a trabajar y venían una vida mejor. Lo que estamos viendo hoy en día, estamos viendo a gente que está viniendo del Medio Oeste. Y cuando leo esto, veo que hay gente que está entrando a traer su religión. Y es como un castigo, una nación que empezó bien. Esta nación empezó fundada en Cristo. Cuando ustedes miran a nuestros países latinoamericanos, éramos todos católicos y somos muy pobres. Acá vinieron los protestantes que estaban bajo la persecución de la iglesia de Inglaterra o de los católicos, y vinieron acá a establecer su fe libremente. Empezamos bien. Y cuando yo miro lo que está pasando en este tiempo, mire lo que pasó la semana pasada acá en Downtown, el tiroteo. Mire lo que está pasando en los aviones. Mire lo que pasó en el 9/11. Está viniendo gente que no quiere nada de nuestra fe. No quiere a nuestro Dios. Y por eso lo estoy sacando un poquito del contexto, pero también pienso que es un tiempo que el Señor los está dando una oportunidad que los despertemos. Los está hablando a través de otros que han venido y no quieren. Están llegando hasta nuestros países. Los musulmanes han visto que están en Colombia, en la República Dominicana. Están entrando a todo lugar porque el lugar es conquistar. Conquistar. Y eso no es para traerles miedo. No. En Cristo no debemos tener miedo de nada. El único que le demos miedo y respeto es al Señor, porque Él merece nuestra reverencia. Pero es para que los despertemos, para que los pongamos las pilas y empecemos a compartir nuestra fe abiertamente. Porque los tiempos están cortos. Las cosas no se van a poner mejor, se van a empeorar, porque Jesucristo mismo nos dijo que en los tiempos finales van a ser como un embarazo y ayúdenme por favor, las contractions, cuando empiecen a dar a luz, se van a poner más rápidos. Y ese es el tiempo que estamos. Estamos en esos tiempos, pero no es para darles miedo. Nosotros sabemos dónde está nuestra esperanza. Sabemos de dónde viene nuestra esperanza y quién viene por nosotros, pero no quiere decir que las cosas no nos van a poner difíciles. Sí se van a poner difíciles. Anyway, regresando a nuestro texto, nada más, eso es lo que pensaba cuando leía esto de mi propio estudio y pensando en los tiempos que estamos viviendo. Antes y ahora, pasando al versículo 22, Pablo nos va a señalar algo muy importante acerca de las lenguas. Dice que las lenguas son una señal para los incrédulos. Pero eso no significa que las lenguas automáticamente lleven a los incrédulos a la fe. De hecho, Pablo inmediatamente explica lo contrario. Mire, en el versículo 23 dice: si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos están hablando en lenguas al mismo tiempo y entran un visitante o un incrédulo, Pablo dice que su conclusión no será Dios está aquí. No, ¿qué van a decir? Su conclusión es ustedes están locos. No, ¿qué pasó acá? ¿Sí o no?
Ok, no, ustedes están como un poquito muy serios. A mí me dijeron que los hispanos estaban como un poquito más encendidos, pero están como un poquito callados, están un poco tímidos. Yo sé que es primera vez para muchos de ustedes. Y si siendo honestos, la iglesia hoy ya enfrenta un desafío de credibilidad en nuestra cultura. Mire, datos recientes de este año de Gallup muestran que solo alrededor del 27% de los estadounidenses consideran que el clero, los que están de pastores o de curas y esas cosas, tienen alta honestidad y ética. 27% solamente creen. Una caída desde el 56% hace 20 años. Y 3 puntos menos que el año pasado. La gente no le está creyendo a los pastores y los líderes entre las iglesias. No que todo sea por el espectáculo, sino sabemos que hemos visto mucha caída entre la iglesia. Parte de esa caída viene de fracasos reales, adulterio, las malas manejando las financieras malas, abuso en la iglesia, sexual, pornografía, entre líderes y pastores. Ustedes los ven, porque es la única vez que vemos las cosas en las redes, cuando alguien cae, oh mira, eso es noticias. No contamos todo lo bien. Entonces, pero eso es la cultura, para que no tengan confianza en los líderes. Aunque vemos muchas historias, es poquito comparado a los demás. Ahora sí vemos muchas cosas, como muchas iglesias se han caído, especialmente si usted vive por acá, usted ve las banderas. Ustedes pasaron y vieron las banderas del restaurante, pero es una cosa verlas en un restaurante del mundo. Otra cosa es ver esas banderas que ustedes vieron, no las mías, las de color, en las iglesias. ¿Ok? ¿Cómo va a tener el mundo confianza cuando estamos nosotros mismos dejando el pecado entrar en la iglesia y apoyar y afirmar el pecado? No podemos ¿cómo van a tener la gente confianza en nosotros? Parte de esa caída viene también, como les dije, de los fracasos. Pero cuando la iglesia reemplaza la enseñanza clara de la palabra de Dios con espectáculo y confusión, eso tampoco ayuda. Cuando personas que no creen entran a la iglesia, no deberían salir pensando que la iglesia está fuera de control. Deberían salir diciendo lo que dice en el versículo 25. Lean conmigo de nuevo el 24 al 25. Cuando Pablo describe, dice, pero si todos profetizan y entre algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifestazo, y así, postrándose sobre el rostro, adoraría a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y eso es lo que se supone que debe suceder en la iglesia. No confusión, convicción. Cuando leemos la palabra trae convicción. Por eso es que la gente no quiere leer la Biblia, porque no quieren sentir esa convicción. Pero esa convicción es buena. No es un espectáculo, es transformación. Los cambia desde adentro hacia afuera. Cuando la palabra de Dios es proclamada, y esa palabra en griego es keruso, es cuando esa palabra, para explicársela más, en vez de darle solamente la palabra en griego, es cuando salía un corredor y decía, viene el rey viene el rey, escuchen, prepárense que viene el rey. Eso es la misma palabra, proclamar que venía el rey. Y eso es lo que hacemos cuando leemos la palabra y la proclamamos. Estamos proclamando las verdades de Dios y Dios viene pronto. Preparémonos
¿Cómo? Estudiando la palabra, buscando del Espíritu, orando al Señor y creciendo cuando obedecemos a la palabra. La palabra es importante, es esencial para el crecimiento de un cristiano. Es para equiparlos. Entonces, cuando la palabra de Dios es proclamada con claridad, los corazones quedan expuestos. Las personas reconocen su necesidad de Dios y se dan cuenta de que el Señor verdaderamente está presente en su pueblo. La preocupación de Pablo no es proteger la reputación de los pastores, no. Nosotros somos serbios que estamos supuestos a proclamar. La preocupación es proteger la claridad del evangelio. Y tristemente hay muchos que se han apartado de lo básico, de lo fundamento, de la palabra. Cuando las personas encuentran nuestra iglesia, ¿salen confundidos o convencidos de que Dios verdaderamente está entre nosotros? Esa es la pregunta de reflexión que debemos hacernos cada semana. Cuando vengamos a este lugar, ustedes son la iglesia. ¿Traemos confusión o claridad? En nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vivir nuestras vidas, en nuestra forma de amarnos unos a nosotros. Ahora Pablo pasa del efecto del desorden a la estructura de la reunión misma. Miremos el versículo 26. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reúnes, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hagas todo para edificación. Ahora, Pablo describe la reunión de la iglesia primitiva, donde muchas personas llegaban preparadas para contribuir. Y recuérdese que cuando ellos se reunían era una iglesia pequeña, ellos se reunían en casa, casi como nosotros empezamos los primeros 3 años, un apartamentico por allí. Alguien podía traer un salmo, alguien podía traer una enseñanza, alguien podía compartir una revelación, alguien podía hablar en una lengua con interpretación. Y la participación era animada, que participemos. Por eso es que los grupos entre la semana en casa son beneficiales. Es un tiempo íntimo, pero también debe haber orden en la iglesia, también como en su casa. Pero porque la iglesia primitiva no estaba construida alrededor de espectadores viendo una presentación, como hoy en día. Hoy en día viene el pastor y está hablando, depende en qué iglesia, 20 minutos a 45 minutos. Si vienen acá, si ustedes solamente les hablo por 45 minutos, digan gloria a Dios, porque acá son de 45 minutos a 60 minutos por lo menos. Queremos alimentarlos bien, pero en esos grupitos pequeños había más relación, se compartía. ¿Cómo fue tu semana? Oraban por cada uno. Era un tiempo íntimo. Y eso es importante. Es importante tener eso, porque la iglesia no solamente es venir una vez a la semana. Hay que compartir en nuestras vidas, apoyarnos. Y así se reunían diariamente ellos. Era un cuerpo donde los creyentes llegaban listos para servir y fortalecer uno a otros. Pero Pablo evidentemente da el principio que gobierna todo lo que sucede en la reunión. Dice, hagas todo para edificación. La palabra edificación significa construir o fortalecer. Y viene de la palabra como cuando uno construye una casa. Usted pone una fundación y después se la empieza, si va a hacer la empieza a hacerla desde abajo hacia arriba. Después le pone el techo, después le pone las paredes, empieza a hacerle las fundaciones
y construirla. No hay usted puede buscarse un contratador, pero hay alguien que viene a hacer la eléctrica, hay alguien que viene a hacer el piso. Hay diferentes partes del cuerpo y así trabaja la iglesia. Funciona de esa manera. Todos tenemos diferentes dones y regalos que Él nos ha dado a nosotros para construir el cuerpo. El propósito de los dones espirituales no es la expresión personal, es el fortalecimiento de la iglesia. Así que la pregunta no es simplemente, ¿tengo algo que decir? No. La verdadera pregunta es, ¿lo que voy a aportar edificará a alguien más? Mari y yo estuvimos como les dije, en la reunión de pastores y de los líderes allá en Houston, y uno de los beneficios fue ver a gente en necesidad y poder orar con ellos. Y eso nos encantó. Nosotros orábamos por ellos, no solamente cuando estábamos en la enseñanza, pero de cafecito, tomando cafecito o saliendo entre los breaks. Y era un tiempo de animarlos unos a nosotros y ellos nos animaban a nosotros también, pero eso es lo que me encantaba, usar nuestro regalo de poder traer oración y animar a otra persona. Y eso es lo que debemos hacer cuando venimos a la iglesia. ¿Cómo puedo usar mi don para animar a otra persona? ¿Cuál es mi don y cómo puedo ayudar? De pronto me gusta armar cosas, entonces quiero poner las sillas, quiero guardarlas, me gusta hacer el cafecito, me gusta saludar a la gente. No todo tiene que ser algo espectáculo. Jesús vino a servir y ese es el ejemplo que los dejó a nosotros. Hoy en día nuestra cultura dice, no, todo tiene que ser de mí. Mírenme a mí. No me vieron en las redes, tomándome la fotico y todo es de mí. Esa no es la cultura de la iglesia. No debe ser. Entonces, cuando yo pienso esto sobre nuestra iglesia, esto es lo que es importante para nosotros como una iglesia. Y hay que moldear eso en nuestra cultura, aun cuando estamos pequeños. Porque acá en Calvario ATX creemos que la manera principal en que la iglesia es edificada es por medio de la enseñanza clara de la palabra de Dios. Por eso enseñamos la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo. Ustedes van a cansar de escucharme decir eso, pero yo siempre empiezo cada semana con eso, para recordarles de la manera en que enseñamos, con claridad, para equiparlos a ustedes. Por eso es que no significa que el resto del cuerpo sea pasivo. Eso no quiere decir quiere decir, ok, entonces usted es el único que va a hacer su regalo porque usted es el que va. No. Cada creyente tiene un papel en fortalecer a los demás. Algunos traen ánimo, algunos traen oración, algunos traen sabiduría de la palabra de Dios, algunos traen un canto de oración. Por ahora usamos los videos y estamos bien así. Esos son los mejores cantantes. Nadie puede decir, no, es que no la cantó bien. No, eso no es los que estamos copiando. No. Pero cuando el Señor traiga a esas personas que traigan esos dones. Yo sé que mi esposa canta, pero no tenemos nadie que toca instrumentos. Pero al tiempo del Señor. Eso es lo que yo me sueño. Porque me recuerdo una iglesia que visitaba yo cuando estaba en Arizona. Y era una iglesia, Capilla Calvario, pero eran hispanos. Y eso era, wow, esto me recuerda de mi tiempo en Brooklyn. Cuando estaba allá en la iglesia, era un ambiente diferente. Cuando está la música que a nosotros nos gusta. Pero con la palabra. Es lo que los gusta. Me trajo unas memorias muy buenas. Y algunos traen una palabra oportuna de consuelo. Y hay muchos de ustedes que necesitan consuelo.
porque están pasando por cosas difíciles. De pronto nadie lo sabe, algunos sí lo saben, y tenemos que ayudarnos unos a nosotros, levantarnos, animarlos, darles el encuentro, decirle, yo estoy contigo, pero también yo estoy acá para ti, para orar contigo. Yo he pasado por eso. O no ha pasado por eso, pero estoy acá, listo, preparado para caminar contigo. Cuando nos reunimos, no debemos venir solamente preguntándonos, ¿qué voy a recibir hoy? Como un hambriente. ¿Qué voy a recibir hoy? No, también debemos, no es que sea malo venir a recibir. Cuando fuimos a la conferencia, yo voy a recibir algo. Señor, ¿qué tienes para nosotros para estos próximos 6 meses antes de que vaya a la próxima reunión en Colorado? ¿Qué tienes para nosotros? ¿Qué visión tienes para estos próximos 6 meses? ¿Qué quieres que hagamos? Señor, quiero escuchar de ti, pero también estoy listo para servir. Y así debemos venir a la iglesia. Debemos preguntar, ¿a quién puedo fortalecer hoy? Y cuando no estás acá en la iglesia, cuando vas a tu lugar de trabajo, Señor, dame una palabra para animar a alguien hoy. ¿A quién voy a encontrar hoy que necesitas una palabra especial? Y ese es el corazón de la madurez cristiana. Ahora Pablo pasa del principio de la edificación a las instrucciones prácticas que la protegen. Miremos los versículos 27 al 33. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea por 2 o los más 3, y por turno y un intérprete. Mire la orden que está hablando Pablo acá. Y si no hay intérprete, cállese en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Porque si la gente no entiende, entonces no es para la gente. Quiere decir, puede hablar en lenguas entre usted y Dios. Y está bien, hágalo en su casa, calladito, está bien. No son las palabras mías, estamos hablando de la Biblia. Asimismo, los profetas hablan 2 o 3 y los demás juzgan. Y así algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Porque podías profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ahora, Pablo nos da unas cosas prácticas sobre cómo deben funcionar los dones espirituales cuando la iglesia se reúne. Si quiere aprender más sobre los dones, vaya y repase nuestros estudios que empezamos del 1 Corintios 12 hasta ahora. Y hay como 5 o 6 mensajes, porque lo pasamos a su tiempo. Dice, si de más uno pasa atrás por un momento, las instrucciones de Pablo, estos versículos se pueden resumir así. Entonces, ¿cómo resumimos lo que acabamos de decir? Las lenguas deben ser limitadas y interpretadas. Esa es la orden. La profecía debe ser evaluada y examinada. Ahorita les voy a explicar más sobre eso. Y los que hablan deben hacerlo por turno. Hay orden en la casa de Dios. Y en todo esto, lo que hablan debe ejercer dominio propio. Y ahora Pablo explica cómo se ve esto en la práctica. Miren nuevamente los versículos 27 y 28. Pablo dice que si alguien habla en una lengua, debe limitarse a 2 o 3 personas y cada uno debe hablar por turno. Pero aún sí, debe haber interpretación. De lo contrario, Pablo dice que la persona debe guardar silencio en la reunión y hablar para sí mismo y para Dios. La razón es simple. Si la iglesia no puede entender lo que se está diciendo,
no puede edificar al cuerpo. No es difícil. No entiendo yo por qué hay tanta confusión en la iglesia. En nuestras iglesias, nuestros hermanos, no entiendo. Y la verdad es que a los otros no les gusta la orden. A nadie le gusta seguir la ley. Vemos, la carretera dice 70 y vamos a los 75 o a los 80. Un poquito. Y así hacemos con todo. No hagan eso. Entonces eso es lo que voy a hacer porque me dijeron que no lo hiciera. Esa es nuestra carne. Y entonces, si la escritura es tan simple, entonces estamos actuando en el espíritu o en la carne cuando vemos esta confusión en la iglesia. Es una pregunta real. Luego, Pablo pasa a hablar de la profecía en el versículo 29. Ahora, cuando los profetas hablan, los demás deben juzgar o discernir lo que se dice. La palabra griega que Pablo usa significa evaluar o probar. En otras palabras, ningún mensaje debe aceptarse sin examinarlo. Todo debe ser evaluado a la luz de mi corazón. No, a la luz de la verdad de Dios. Luego Pablo añade algo muy importante en el versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, alguien que afirma hablar por el Espíritu sigue siendo responsable de ejercer dominio propio. El Espíritu Santo no abruma a las personas de una manera que elimina su responsabilidad. Más bien, el Espíritu obra a través de participantes dispuestos y ordenados. El Espíritu, uno de los dones del Espíritu Santo es tener control. No, hermano, es que no puedes apagar el fuego del Espíritu Santo. No, pero el Espíritu Santo, amor es tener control, humildad. Y a lo largo de la historia de la iglesia, muchas personas han justificado el caos diciendo que el Espíritu lo hizo actuar así. Puede ser un espíritu, pero no es el Espíritu Santo. Pero Pablo dice lo contrario, dice, si algo realmente proviene del Espíritu de Dios, funcionará de una manera de orden. Ahora es importante recordarlos el contexto de la iglesia primitiva, porque en Corintio había verdaderos profetas que funcionaban dentro de la iglesia. Pero esos oficios eran fundamentales en la iglesia primitiva. Lo que estoy diciendo es que hoy no hay la posición de profeta. No hay. Alguien puede tener, hay lo que decimos profecía, pero la posición de profeta o de apóstol no existen hoy, aunque hay muchos que se dan ese título. Puedes repasar Hechos, nuestros estudios en Hechos, pero también repasamos en el capítulo 12, hablamos sobre esas funciones en más detalles. Pero el apóstol quiere decir alguien que fue mandado. Hoy llamamos a esos misioneros. Alguien que ha ido a plantar una iglesia. Pero no significa del mismo título o de la misma autoridad que tenían los apóstoles como Pablo, como Mateo, que caminaron con Jesús o estuvieron vivos en el tiempo de Jesús. Pablo tuvo una experiencia en el desierto con el Señor. No tenemos esa misma autoridad hoy. Pero, según invitamos al apóstol Juan Pablo III
a venir a esta conferencia a hablar sobre... No tenemos esos títulos hoy. Disculpe, solamente estoy diciendo lo que dice la palabra del Señor. En el Nuevo Testamento enseña que la iglesia fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Hoy tenemos la palabra de Dios completa. Así que aunque Dios todavía habla por medio de su palabra, cuando alguien quiere escuchar del Señor, quiero hablar con el Señor, tenemos su palabra. Hebreos 1 nos dice que en antes días hablaba por los profetas, pero hoy habla por su palabra, por su Hijo Jesucristo, que es la palabra. Amén. Todo mensaje debe ser probado por las Escrituras. Escuchen lo que escribió Pedro en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente heresías destructoras? Estaban al principio de la iglesia, si ustedes se recuerdan en el libro de Hechos, trataron de destruir la iglesia. Cuando Satanás no puede destruir la iglesia desde afuera, se mete a la iglesia. Eso lo vemos en Hechos 5. ¿Escucharon eso? Cuando él no puede destruirla desde afuera, de la presión, cuando vienen los ataques, entonces dice, ok, esto no funcionó. Antes se están reuniendo más, antes se están levantando más iglesias. Entonces, ¿qué hace? Se entra en la iglesia. Es como esa parábola. No la voy a contar porque no la tengo en mis notas, entonces la voy a matar. Pero es como esa semilla que creció. Era una semilla de un árbol, pero no era un árbol, era una planta. Y la semilla creció y creció bien grandísima. Y creció tan grande que los pájaros se empezaron a hacer casita en la planta. Ahora, de pronto usted ha escuchado esa historia, esa parábola de Mateo, y a usted le han contado que esa historia significa que la iglesia empezó muy pequeña y empezó a crecer y crecer bien grande. Pero si la lees en contexto, esa historia, Jesús los dice qué significa los pájaros. Y dice que el pájaro era Satanás, que venía a comerse la semilla, porque los ha dado en el otro parábolo qué significa el pájaro. No podemos cambiar lo que significa el pájaro ahora en esa otra historia. Cuando Jesús ya lo ha dado, ¿qué significa? Quiere decir que el pájaro vino y cuando estaba creciendo estas iglesias grandes, se metía. Por eso Pedro los dice, en estos tiempos, en los primeros 10, 20, 30, 40, 50 años, ya habían falsos profetas que estaban viniendo en contra de la palabra del Señor y se metían en la iglesia. Pero no solamente fue Pedro, Juan, el apóstol Juan lo escribe de esta manera. En primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creas a todo espíritu, sino probá los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que la responsabilidad de la iglesia es no aceptar toda afirmación de autoridad espiritual, aunque se den un título. Eso no importa. Pruébelo contra la palabra del Señor. Pruébeme a mí contra la palabra del Señor. Si viene la semana que viene, yo voy a estar en el versículo 34 al 40. Estudien adelante. Y después digan, pastor, usted dijo esto y esto, pero esto es lo que yo leí. Y compartimos notas. Está bien. Yo no me voy a ofender. Antes quiero que hagan preguntas. Porque me dicen que están
comiendo la palabra, están masticando, están creciendo y quieren crecer más. Después de eso va a estar en 1 Corintios 15, versículos 1 al 11. Ustedes siempre van a saber a dónde voy la semana que viene. El único cambio va a ser en la Semana Santa, ese domingo va a estar en Lucas 24. Pero normalmente usted puede seguir, usted ya sabe para dónde voy. Y esta es la responsabilidad de la iglesia, no es aceptar toda la afirmación. La responsabilidad de la iglesia es examinarlo todo por medio de la palabra de Dios. Porque cuando la iglesia se vuelve de desorden, las personas quedan expuestas al peligro espiritual. Y es tristemente lo que vemos hoy en día. Por eso estamos aquí, porque mi corazón ha estado quebrantado por mucho tiempo. Mucho tiempo ha estado quebrantado. Pero tenemos que esperar en el tiempo del Señor. Yo sabía, el noviembre 12, 2006, el 11 fue el día de salvación. El 12 yo sentí el llamado al Señor y me dio mucho miedo. Pero sabía que el Señor me salvó una iglesia en un retiro de jóvenes, aunque tenía 28 años. Pero era una iglesia en Brooklyn y me llamaba a ir a la ciudad. Porque hay corazones duros. Y lo que aprendí yendo a esa iglesia por un año, soy agradecido que el Señor me encontró en ese retiro. Y íbamos fielmente. En ese tiempo vivíamos en Pennsylvania y viajamos 90 minutos. Los quedamos en la casa de mis suegras en Nueva York. Los quedamos ahí el fin de semana. Y íbamos a la iglesia. Enseñaba los viernes a los niños de 12 a 14. Mi joven, empecé a enseñar inmediatamente. Y cuando me decían, ¿qué vas a estudiar? Voy a estudiar la Biblia. Sacaba un comentario y venía y printía y dice, wow, la Biblia. No vas a comprar esto de David Koch o algo. No, la Biblia solamente. Hicimos eso por un año. Pero yo venía con la palabra, pero no estaba creciendo. Y dije, no, tenemos que buscar un lugar donde nosotros también vamos a crecer. Y mi deseo siempre era regresar. Y era una iglesia hispana. Y mi dolor era, tenemos que venir a la ciudad a enseñar. Y empecé un estudio bíblico en la casa, en el apartamento. Y vinieron 2 personas. Esas 2 personas se casaron. Y ese fue el fruto de eso. Pero ya hace 4 años, el Señor los dio, después de ayudar a plantar una iglesia en Liberty Hill, y ahora se fueron para Georgetown, el Señor dijo, no, ahora quiero que vayas a la ciudad. Por eso es que estamos acá, porque queremos compartir la palabra, porque sabemos que hay muchas iglesias que ha habido mucho daño entre la iglesia, y queremos simplemente enseñar, ayudarte a crecer. Y si Dios quiere, que mandemos a algunos de acá a plantar en otra ciudad, en otro estado, en nuestros países, porque hace falta iglesias que enseñen la palabra de Dios, regresar a los fundamentos. Hechos 2:42, que se reunían a estudiar las palabras del Señor, las estudianzas de los apóstoles, la comunión, a quebrar el pan, amistad. Hay que regresar a los fundamentos de la palabra del Señor. Y empieza cuando empezamos a enseñar. Hoy es la música, las experiencias, la danza. Es un show. Y hemos ponido la palabra del Señor al lado. Solamente traemos los versículos que los van a animar. Como si me fuéramos Tony, ¿cómo se llama el tipo ese? Tony Robbins. ¿Cómo voy a ganar más dinero? ¿Cómo voy a conquistar mi mejor día? No, es más profundo que eso. Más profundo que eso. Tenemos las palabras que dan vida, que rescatan a la gente del infierno. ¿O no se recuerdan que ustedes fueron rescatados del infierno?
regresando a nuestro estudio. Pablo ahora va a cerrar esta sección con el principio que gobierna todo en la iglesia. Pues Dios, Pablo era paisa, si no sabían, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. En otras palabras, el carácter de nuestras reuniones debe reflejar el carácter de nuestro Dios. Cuando la iglesia se reúne debe haber claridad, debe haber entendimiento, debe haber paz. No caos, no espectáculo, sino un lugar donde las personas escuchan la verdad de la palabra de Dios. Crecen en su fe y reconocen que el Señor verdaderamente está presente en su pueblo. Y eso nos lleva al corazón del mensaje. Si Dios es un Dios de paz y no de confusión, entonces nuestras reuniones deben reflejar su carácter. Así que la pregunta para nosotros es sencilla. La manera en que los reunimos ayudan a las personas a entender a Dios con mayor claridad o creen confusión. Traemos confusión. Porque la preocupación de Pablo a lo largo de todo este capítulo ha sido la misma. Que cuando la iglesia se reúne, todo se haga de una manera que edifica a las personas y haga clara la presencia de Dios. Y eso nos lleva ahora a nuestro cierre. Al dar un paso atrás y mirar este pasaje, el mensaje de Pablo en realidad es muy sencillo. A Dios le importa cómo se reúne su iglesia. La meta de la iglesia no es el ruido, porque gritamos y lloramos y hacemos un espectáculo. No. La meta de la iglesia no es un espectáculo. La meta de la iglesia no es una actuación espiritual. La meta de la iglesia es que las personas escuchen claramente la verdad de Dios, crezcan en su fe y reconozcan que el Señor verdaderamente está entre su pueblo. Por eso Pablo da estas instrucciones, no para restringir a la iglesia, sino para proteger a la iglesia. Porque cuando la iglesia se reúne de una manera que edifica a las personas, algo poderoso pasa. Los corazones son convencidos, las vidas son transformadas y la fe crece y las personas encuentran la presencia de Dios. Cuando la iglesia refleja el carácter de Dios, el resultado es claridad, crecimiento y paz. Y ese es el tipo de iglesia que queremos ser, ¿sí o no? Una iglesia donde Dios se enseña con la claridad. Y una iglesia donde los creyentes son fortalecidos y las vidas son transformadas. Así que al salir hoy, recordemos esto. Lo más poderoso que la iglesia puede hacer es no creer confusión. Nosotros tenemos que traer la claridad a un mundo que está en caos ya están en caos. Es proclamar fielmente la verdad de la palabra de Dios y edificarnos unos a otros en Cristo. Cuando hacemos eso, la confusión se desaparece. La fe crece y la presencia de Dios se hace evidente en nuestro amor hacia nosotros. Cuando demostramos el amor a la gente, a los demás, se ve, se nota. Mi oración es que nuestra iglesia siempre sea un lugar donde las personas puedan entender, escuchar la verdad de la palabra y decir con confianza, verdaderamente Dios está entre vosotros. Antes de orar, déjenme animarlos con algo más. Al salir hoy, pídanle al Señor que pongas en su corazón una persona para invitar al domingo de Pascua.
Alguien que necesita esperanza. Alguien que necesita la verdad. Alguien que necesita escuchar el Evangelio. Y luego simplemente invítenlo. No le dé pena. Porque sería más triste que su vecino, su compañero, su familiar estuviera en el infierno y usted en el cielo y no tomó la oportunidad de invitarlos. Recuérdese que el trabajo no es suyo, el trabajo único suyo es invitar. El Señor tiene que hacer el trabajo en el corazón de ellos. Usted le está dando la oportunidad de escuchar y ya el resto del trabajo es entre el Señor, el Espíritu Santo tocándole el corazón. De pronto están preparados, de pronto el Señor ya ha estado funcionando y nada más está esperando que usted le dé esa invitación. Tal vez se sorprenderán de lo que Dios puede hacer a través de una simple invitación. Oremos. Padre, te damos la gloria a ti, Señor. Gracias por este tiempo de poder estar reunidos entre familia, en tu palabra. Padre, gracias por hablaros con claridad. Que estas palabras penetren en nuestros corazones, que traigan ánimo, que los traigan claridad de pronto en lo que estamos buscando. Hay muchos que vinieron buscando algo. Tú sabes lo que ellos necesitan. Y usted sabe lo que nosotros necesitamos. Padre, te damos la gloria a ti, Señor. Ve delante de nosotros. Ayúdanos a ser valientes por ti, Señor. Que nosotros, si está jugando nuestro equipo, empezamos a gritar y animarlos. Padre, que tengamos esa misma pasión como latinos, hispanos, para compartir las buenas nuevas, el Evangelio con nuestros vecinos, con cualquiera. Danos la oportunidad, que esa sea una oración de nosotros cada día. Señor, dame las palabras que tienes para animar a otra persona. Ayúdame a tener esas citas divinas, esas citas que tú tienes para mí con una persona que necesita escuchar una palabra de ti. Padre, vea ante de nosotros. Gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Esperemos, Señor, que traiga, que he compartido tu palabra fielmente y es tu palabra, tu trabajo, tu iglesia, tu gente. Y te doy muchas gracias por la oportunidad de compartir. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén.